directa. Mire usted, más de 260 personas desaparecidas figuran con una clasificación errónea en el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Casos mediáticos, víctimas que no han sido vistas desde la Guerra Sucia y personas cuyas familias informaron en las jornadas de búsqueda que no habían sido localizadas, bueno, pues están registradas como ubicadas, sin informar su identidad o sin datos que permitan hallar a quien reportó este delito. Este tema, pues mucho agradecemos que tengamos la posibilidad de entrevistar al periodista Efraín Zuc, quien, bueno, pues ha estado haciendo trabajos de investigación en torno a este terrible problema. Efraín, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues esto parece ser así como un pantano que no puede uno pues ni siquiera pisar esa zona porque todo se hunde a final de cuentas cuando alguien desaparece. Sí, totalmente. La desaparición es una tragedia terrible, ¿no? Y algo que nos comentan las personas, familiares que buscan a seres queridos desaparecidos, es la indolencia del Estado, la falta de búsqueda inmediata, la falta de investigación de los delitos, etcétera, ¿no? En este trabajo que publicamos el día de ayer con 15 elementos de la CIA, donde van los desaparecidos, pues retoma este tema del llamado censo que el presidente López Obrador anunció en junio del año pasado, el censo de personas desaparecidas, y que el 14 de diciembre pasado, al fin, tras 6 meses, digamos, ignorando la demanda de los colectivos de búsqueda que querían saber cuál era la metodología de este llamado censo, pues presentó resultados en algo que llamaba Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, ¿no? Estos resultados tienen clasificaciones que de entrada no están previstas en ninguna legislación, no están previstas en la ley en materia de desapariciones, no están en el protocolo homologado de búsqueda y que han resultado bastante confusas para las familias. Pongo, digamos, que los ejemplos que son tres de clasificaciones problemáticas. Uno es personas ubicadas con indicios, que significa que las autoridades lograron comunicarse vía telefónica con la persona desaparecida o que apareció en alguna base de datos posterior a la desaparición, por ejemplo, que se haya vacunado por COVID-19. La otra categoría es con identidad sin datos adicionales. Esto quiere decir que la persona, digamos, tiene un CURP, tiene un acta de nacimiento, que esa información se puede obtener por el Registro Nacional de Población, por ejemplo, pero que no tienen datos adicionales para continuar su búsqueda y por este motivo buscan a la persona que realizó la denuncia o reporte. Y finalmente está la clasificación de sin datos suficientes de identidad, que aquí digamos que ni siquiera el gobierno de México establece que las personas desaparecidas bajo esta clasificación tienen una identidad que puedan, digamos, demostrar y con ella pues empezar a buscarlos, ¿no? Y nosotros en nuestros equipos buscamos caso por caso y pues encontramos 269, que son casos mediáticos, casos que hemos entrevistado a sus familiares que están en la búsqueda activa, pero sin embargo el gobierno federal los clasificó en alguna de estas tres categorías. Encontramos aquí a 259 personas. Claro. Efraín, por ejemplo, en este trabajo que ustedes lograron documentar aparecen casos como el de Héctor Flores, el hijo de Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, en donde la clasificación dice se busca reportante. ¿A qué podemos atribuir estos errores? ¿Podría ser dolo? Digo, se sabe perfectamente la ubicación en estos casos que son tan mediáticos, o ¿qué es lo que ustedes encontraron al hacer esta revisión? Muestra sin lugar a dudas que la metodología que se utilizó, Sonia, para realizar este llamado censo, estas visitas casa por casa, fue incorrecta, ¿no? También creo que demuestra que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, esto es algo incluso que ya habían demostrado periodistas, organizaciones desde hace ya muchos años, tiene errores, ¿no? Algo que es también importante mencionar es, me decía Jorge Gracia, y él busca a su hermano y a sus sobrinos desaparecidos. Él decía, bueno, que perdimos una gran oportunidad realmente porque este ejercicio, más que buscar, pudo haber ayudado para tener un buen registro nacional de personas
desaparecidas, ¿no? Y sin embargo, por esta mala metodología, por esta opacidad, por no involucrar a las familias por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda, ahora tenemos, digamos, este empantanamiento, esta confusión, esta falta de certezas para las familias que cuando publicamos o cuando incluso le llamamos y les decimos, mire, lo que pasa es que busqué a su hijo en esta página, me aparece con tal clasificación, incluso generó mucho enojo en las familias, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con ambas cosas, un procedimiento equivocado, que claramente no hay gente que sea experta con experiencia en temas de búsqueda, quienes realizaron este estudio, sabemos incluso que operadores de programas sociales, los servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar estuvieron realizando las visitas domiciliares y las llamadas, ¿no? Y por otro lado, el problema que el propio registro lleva arrastrando por varios años, que sí, efectivamente cuenta con información incorrecta, y esto, el origen de esa información la generan las fiscalías estatales y las comisiones estatales de búsqueda regionales. Efraín, hay una pregunta que la comunidad se hace, pues ahora sí que un asunto que no se sabe entender. ¿Qué objetivo tiene el hecho de hacer desaparecer a tantas personas de nuestra sociedad? Creo que la pregunta más necesaria de responder y que no hay una única respuesta. Lo que hemos podido saber en algunos pocos casos investigados por la autoridad, en otros casos que hemos sido periodistas quienes hemos estado investigando, digamos que tienen distintas explicaciones. Por ejemplo, algunas desapariciones en el norte y noreste del país claramente han estado relacionadas, sobre todo en los primeros años de la guerra contra el narco, de 2009 a 2011, con operativos conjuntos en los que participaba elementos del ejército, ¿no? Hay casos muy emblemáticos, por ejemplo, el caso Alvarado, que fue una desaparición de 3 integrantes de un mismo núcleo familiar en el estado de Chihuahua en 2009, incluso tiene una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que justo participaron elementos del ejército en la desaparición. Vale mencionar que las 3 personas desaparecidas de la familia Alvarado están, como se busca, reportando en estos resultados de la estrategia nacional, a pesar de que cuentan con una sentencia de un tribunal internacional, ¿no? El tribunal interamericano. En otros casos ha sido también clara la colusión entre autoridades locales y crimen organizado. Un caso emblemático son las desapariciones ocurridas en el Arido en 2017, que hemos investigado en Quinto Elemento Lab y también otros colegas en otros medios. El caso de Ayotzinapa es un ejemplo también de desaparición forzada, donde tanto en la desaparición forzada, ya sea cometiéndola, ocultándola, negándola, obstaculizando su investigación, pues han participado, digamos, autoridades de los 3 niveles de gobierno. Entonces no hay una única respuesta, y creo que la falta de estas respuestas mismas tiene que ver con que las autoridades no investigan las desapariciones y no buscan a las personas desaparecidas por la general. Efraín, esta investigación que realizaron también pone en evidencia la falta de comunicación entre las diferentes autoridades, ¿no? Porque veíamos el caso, por ejemplo, de Wendy Sánchez, una chica que desapareció aparentemente en Nayarit. De hecho, es ahí donde se lleva la investigación, pero su caso está reportado en Jalisco. Entonces, ayer Baruch, su hermano, evidenciaba también que ella aparece en esta clasificación de que no se localiza el reportante de la desaparición. Sin duda, algo que ha sido lamentable, y las familias lo han señalado, las familias buscadoras, es la revictimización que enfrentan durante el proceso de las visitas domiciliarias, ¿no? Imagínense que si tienes una persona que está desaparecida, le estás buscando activamente, obviamente estás sufrimiento por su ausencia, y llega un servidor de la Nación a preguntarte si está en tu casa la persona que busca, como si hubiera un incentivo para que la ocultaras, ¿no? Esa es una primera revictimización. Con estas clasificaciones, donde por ejemplo está el defensor comunal de Aquila, Antonio Díaz Valente, desapareció hace un año con el abogado Ricardo Lagunes, y en los resultados del censo aparece como que tiene indicios. Esto quiere decir lo que decía, ¿no? Que en algún momento alguien le llamó, le contestó, o que apareció en alguna base de datos con algún indicio de vida. Esto, por supuesto, la familia lo niega tajantemente, las autoridades no les han explicado absolutamente nada de que existe un indicio. Se ha hablado con autoridades tanto del estado de Michoacán como del estado de Colima. Tal indicio no se les ha informado que no es real, es altamente probable que no sea real, pero mientras están haciendo pasar a la familia
tanto de Ricardo como el señor Antonio, por esta situación, ¿no? Entonces, también tenemos 51 casos que estuvimos buscando uno por uno que tienen acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Derechos Humanos Federal, informan periódicamente sobre estos casos al comité, y no puede ser que estén buscando a la persona que la reportó o que incluso cuestionen que las personas desaparecidas tienen información insuficiente para confirmar su identidad cuando están informando periódicamente a un organismo internacional. Entonces, como bien dice Sonia, esto refleja la falta de comunicación entre las dos instituciones, y en lugar de preguntarse entre ellas, van con las familias. Claro. Oye, Efraín, ¿cuál es la principal consecuencia de estos errores que hay tanto en el registro nacional como en el censo? Esto es un ejercicio que, digamos, la forma de hacerlo es cruzando bases públicas que hemos hecho. Por ejemplo, yo investigado el caso en Nayarit de las desapariciones en 2017, tengo una base de datos, la crucé con ese registro y ahí salieron algunos. También la base del Comité Eureka sobre casos de desaparición de detenidos desaparecidos de la Guerra Sucia. Y los demás los tuvimos que hacer uno por uno, mano a mano, ¿no? No hay otra forma de hacerlo. Entonces, a la cifra que llegamos es de 269. En estos días nos han estado avisando de más que están en clasificaciones erróneas, pero digamos que no establecemos una muestra, sino fue la mayor cantidad de casos que pudimos buscar en un muy corto periodo de tiempo. El registro actual tiene 114,000 personas desaparecidas. El registro, digamos, hasta agosto de 2023, que es la base que subió el gobierno de México, tiene casi 11,000 personas desaparecidas. ¿Hay alguna estrategia para abatir este problema a nivel internacional? ¿Habrá algún mecanismo para finalmente lograr la reaparición de todas estas personas? Pues por supuesto la forma de que las personas regresen a su casa es buscándolas, ¿no? Sabemos que hay una crisis forense, que en esta crisis está parte de la respuesta sobre la desaparición, no toda. Al menos 52,000 cuerpos están sin identificar, y las autoridades tendrían que dirigir esfuerzos tanto presupuestarios como de personal altamente especializado para identificar a esas 52,000 personas, ¿no? Y ahí tendríamos, digamos, una primera respuesta sobre algunos de los casos de desaparición, repito, no todos, y sabemos que hay otras hipótesis detrás de esta tragedia que pueden ser como el trabajo forzado, el involucramiento también de manera forzada en los circuitos de crimen organizado, etcétera, y ahí, digamos, no hay otra manera que buscando a las personas, que investigando los delitos. En algunos otros experiencias, por ejemplo, la que se dice que es la más similar a la mexicana, que tiene unas particularidades también bastante específicas, que es la colombiana, pues también ha habido un proceso, digamos, como de paz, de justicia transicional, en este caso con guerrillas, que también ha servido para dar con los paraderos de algunas personas. En este caso no es un escenario que se haya apreciado, no hablamos de guerrillas, sino hablamos en su mayoría de grupos del crimen organizado. Entonces, por supuesto que no hay soluciones sencillas, pero no vemos que ninguna de estas se esté planteando realmente. Muy bien. Efraín, te agradezco.